Buenas jóvenes, espero que estén muy bien. La clase de hoy, como lo vieron desde la propuesta, se trata de revisar la guía para la elaboración y presentación del trabajo final de graduación, la guía que está autorizada por el CIDE, ¿verdad? Es este documento que tenemos acá. Ustedes debieron, en buena teoría, haberlo leído todo para esta clase y la idea de hoy es que lo revisemos. Esta guía es muy importante porque nos marca cuál va a ser el formato de todo el trabajo. No es, vamos a ver, como formato, no es que va a determinar la profundidad de su trabajo o no, pero sí me tomo el tiempo de que ustedes lo revisen porque, se los digo de verdad por experiencia, esto hay que ir a hacerlo desde el principio. Desde el primer capítulo, ustedes deberían de tenerlo bajo el formato que se les pide en la universidad en la que estén, porque eso va a cambiar, ¿ok? Y después tener que pasarlo todo, que la comisión les va a pedir que venga con el formato que está autorizado, el formato que está autorizado en este momento es esta guía. Después, querer cambiarlo todo es de verdad engorroso. Entonces, la idea con la guía no es que ustedes aprendan las cosas de memoria, esto es un documento consulta, sino que sepan que existe y que sepan que hay reglas para diferentes temas que ahora vamos a ver. Y sobre todo mi interés no es que se aprendan demasiadas cosas de memoria porque esto está susceptible a cambios. Puede ser que el CIDE o la DED determine hacer algunos cambios en la guía y haya que hacerlo, ¿verdad? Entonces, la idea no es que se lo aprendan de memoria, pero que sí conozcan que existen y que vayan desde ya, si no lo han hecho antes con los documentos que están trabajando del trabajo final de graduación, que desde ya vayan acomodándolo a este formato. Entonces vamos a ir revisándolo. La idea de la clase de hoy es que hagamos este pequeño tour con las cosas más importantes y que ustedes se dediquen a revisar bien el documento a profundidad y yo les tengo una práctica de cosas básicas de preguntas y formatos para que vayan revisando, pero no es exactamente que así va a ser en el examen, ¿verdad? Algunas cosas tal vez sí, algunas cosas tal vez no, pero la idea es que ustedes hoy se dediquen a revisar este documento. Entonces vamos a empezar por las partes. Ya les digo, esto tiene que ver más con estilo que otra cosa, ¿verdad? Entonces en la página 22 ustedes tienen las características de estilo, que la letra toda tiene que ser en Time New Roman, no puede ser en otra, que es 12 puntos, espacio y medio, no es doble, que todo es justificado, ¿verdad? Dónde tiene que ir el número de páginas, por ejemplo, las primeras páginas, que igual este documento tiene cuáles son, que son de la portada, dedicatoria y demás. Los números de páginas son en romanos, en minúscula. O sea, en lugar de 1 viene una I, digamos, y I en minúscula. I latina, de hecho. Y a partir del capítulo 1, a partir de introducción, ya sí vienen números arábicos, que son los que nosotros conocemos, como el 1, el 2 y así. ¿Okay? Las sangrías, ¿cómo tienen que venir? Y si son citas textuales, también cuál es la sangría específica, los márgenes de las hojas, el tipo de papel, ¿verdad? Que se tiene que imprimir una cara, además. Cuánto tengo que dejar después y antes de cada encabezado o citas textuales o las seriaciones, que son estos puntos. Hay que dejar 2 líneas antes y 2 líneas después, o sea, hay que darle enter. Es importante que esto se entienda porque a mí me causó confusión. Yo le doy enter una vez y le doy enter otra vez y listo. Esos son los espacios que tengo que ir dejando. Y bueno, aquí viene como más información, que esto, por ejemplo, de evitar líneas viudas y huérfanas, eso es una opción del Word que hay que nada más eh, configurarlo, ¿verdad? Ya la página 23 también me viene específicamente qué tiene que traer el trabajo final de graduación. Entonces vean por acá, viene la portada, la página en blanco, una portadilla o falsa portadilla, que igual ahí ustedes viene cada formato, ¿verdad?
Vean que en estas dos no hay número. La página de firmas, eso es lo que les decía del número romano, ¿verdad? Los resúmenes, las tablas de contenido, que tiene que ver una índice general, tabla de figuras, lista de abreviaciones y después viene por capítulos. Vean que aquí el CIDE nos pide al revés, nos pide primero la justificación y luego los antecedentes. Esto es un requisito, o sea, realmente en las investigaciones lo más lógico es empezar por qué le antecede mi tema antes de justificar mi tema, ¿verdad? Pero no nos vamos a poner a pelear en esas cosas, el CIDE lo pide así, entonces nada más le cambiamos el orden, digamos, para ya la presentación final. Después viene el capítulo 2, todo lo que se va a pedir en el capítulo 3, ¿verdad? Vean que aquí viene cómo se llama, entonces por ejemplo, si es cuantitativo o mixto, bueno, si es cuantitativo, dejémoslo así para no enredarnos. Si es cuantitativo, hablamos de población y muestras. Si es cualitativo, hablamos de participantes de estudio, ¿verdad? Aquí viene todo cómo deberían ustedes ir llamándole a los capítulos. ¿Eh? En la siguiente página, pues viene ya, que yo de hecho ya se las había incluido, viene el formato de cómo tiene que ser la portada, todo lo que tiene que traer la portada, los espacios, los márgenes, ¿verdad? Para que ustedes también se guíen. Y en la página 38 tenemos lo que es la tabla de contenido. Para mí, a mí me parece que es como muy útil, pero hay que me adelanté, porque también nos da una guía que es todo lo que tiene que tener el trabajo final de grabación. O sea, todo lo que ustedes, y esto quita tiempo, muchachos, entonces es mejor ir haciéndolo. Y el orden en el que se supone que nos piden, ¿verdad? Entonces viene. Y como vean que tienen algunos formatos específicos, que es en negrita, que tiene sangría, todo eso tiene que venir de acuerdo a lo que dice esta guía. También el índice de tablas, tiene que haber un índice de tablas, entonces ustedes de una vez deberían ir llevando el orden, se los digo en serio, vayan haciéndolo de una vez, tengan un documento donde si en una justificación pusieron la tabla, de una vez vayan poniendo la página, el nombre y demás, porque en serio eso después puede ser un problema. El índice de figuras también, y cómo es que tienen que, el formato, ¿verdad? Que lo que dice es figura 1, que eso lo vamos a ver ahora, pero vean que está en itálica, y el nombre de la figura. Igual con abreviaturas y símbolos, que esto es vacilón, chicos, porque a mí me ha pasado que yo hubiera deseado que una profesora me dijera que esto existía y que había que hacerlo, porque a mí me pasó que unos días antes ya de entregar a la comisión no tenía la lista de abreviaturas y tuve que leer todo el documento buscando cuáles eran las abreviaturas o símbolos que se habían colocado. Entonces, para que ustedes lo vayan haciendo desde el principio. Y también viene el formato de cómo es que vienen o tienen que venir los títulos, ¿verdad? Igual hay un cuadro que nos ayuda a eso. Pero lo que quiero decir es que hay gente que, por ejemplo, pone esto en una página, capítulo 1, introducción, lo pone en una página aparte. De acuerdo al formato del CIDE no lo podemos hacer así, entonces para que de una vez lo vayan acomodando. Cómo tienen que venir las páginas de referencia. Igual que no es muy raro o muy diferente a lo que ya se ha hecho. En realidad ustedes lo hacen así. Referencias centrados, el apellido, las letras del nombre, el año, título, ¿verdad? Ahora vamos a ver esa parte también. Y importante que vayan en formato francés y en orden alfabético, ¿verdad? Ok. Apéndices, en el CIDE no hablamos de anexos, hablamos de apéndices, no se habla de anexo 1 o de apéndice 1, sino que se habla de apéndice A, va con ese orden alfabético. Entonces, para que ustedes también sigan el mismo formato. Que en los apéndices, por ejemplo, vean aquí, vean, de hecho el ejemplo es de la licenciatura de orientación. Los apéndices, por ejemplo, los instrumentos son parte de los apéndices. Ok, vamos a ver, aquí hay normas de estilo específicas, entonces este es el cuadro, es como lo importante, el cuadro que les hablaba de los títulos.
esta es la forma. Mi primer título siempre va a ser centrado, negrita, mayúscula y minúscula. Vea que no tiene puntos. Igual, todos en 12 y todos en Times New Roman. Mi segundo subtítulo tiene que llevar este formato. Mi tercer subtítulo ya tiene esta sangría y vean que aquí tiene el puntito que antes no tenía. Y así sucesivamente. Entonces ustedes todos los títulos tienen que acomodarlo a estos niveles de estilo. Seriación, eso es importante también en cuanto a formato. Si se requiere un orden lógico, digamos en grado de importancia, entonces lo hacemos con números arábigos seguidos por un punto, ¿verdad? Que sería este ejemplo. Y siempre tenemos que terminar con los puntos. Y en el caso de que no tenga algún orden específico, podemos usar viñetas. Aquí dan algunos ejemplos, pero realmente es como la preferencia. No hay como demasiada complicación con eso. Y lo podemos hacer también dentro del párrafo, pero vean que aquí es con los dos paréntesis. Es paréntesis antes de la letra y después de la letra. Nada más eso, porque normalmente se ven, este no se ve, el del antes de la letra. En el siguiente tenemos que ponerlo. Vean que no es nada demasiado relevante para la investigación como tal, pero que quita tiempo. Entonces, mejor vayan haciéndolo de una vez como esto lo pide. Ok, el espaciado. Aquí les habla de cuál es el tiempo verbal que tenemos que utilizar. Y vienen ejemplos, ¿verdad? Es impersonal, no es yo creo, no es así, y es en pasado. Al principio normalmente lo piden como en futuro, eso es muy vacilón, pasa en todas las universidades. Al principio lo piden como proyectándose, sobre todo el anteproyecto, pero ya cuando tienen que entregar, tienen que cambiar todo a pasado, porque se supone que todo ya se aplicó, entonces para que lo tomen en cuenta. Eso es bastante vacilón, porque primero se lo piden así proyectado. Bueno, espaciados después de puntos, ¿verdad? Algunas excepciones, todo eso lo pueden revisar. Signos de puntuación, cómo tenemos que colocar las abreviaturas, con referencias, con nombres de estados, por si las necesitan, algunas excepciones. El uso de mayúsculas, cuando sí utilizamos mayúsculas y cuando no, que realmente eso es muy básico, pero igual hay que ver las excepciones. Abreviaturas, cómo utilizarlas cuando las anoto por primera vez. Yo tengo que poner todo el nombre completo, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. El uso de los números es muy, muy vacilón, casi nadie lo sabe. Cuando hacemos números, ¿verdad? Del 1 a menores de 10 utilizamos palabras, y de 10 en adelante sí utilizamos el símbolo. Entonces, para que de una vez también vayan cambiando eso. Lo que tiene que traer una tabla y lo que tiene que traer una figura. Vean que con la tabla, bueno, aquí viene como todas las cosas, el proceso de escritura, y esta es cómo se ve, digamos. Vean que no es todo cerradito, creo que eso ustedes lo han hecho varias veces, pero nada más que vean que es solo desde lo horizontal. Aquí viene todo lo que ustedes tienen adelantito, todo lo que ustedes tienen que ponerle o dejarle de poner, y los elementos de escritura, incluso viene con los grosores que hay que utilizar. Entonces, para que lo vayan haciendo de una vez. Este es otro ejemplo de tabla también, cuando son tablas más complicadas. Y vean cómo va, ¿verdad? No, esto no va en el centro, va hacia justificado, igual que esto. Entonces viene en esas especificaciones. Y las figuras, eso también es algo muy vacilón. Por ejemplo, las figuras no pueden ir a colores, tienen que ir a blanco y negro, ¿verdad? Tienen que utilizar todas estas indicaciones. Y también tienen su formato, de hecho vienen en tamaño, vean, no menor
A8 o A14 la parte escrita. Y tiene que venir un recuadro, pues por ejemplo esto, un recuadro de cada figura con una línea de 0.75. Vean que son detalles, véanlo aquí, algo así. Es lo que tenemos, este es el recuadro. Okay. Vean los gráficos, se nos recomienda no utilizar 3 dimensiones, sino 2 dimensiones. Todo eso ya de una vez ustedes tienen que irlo haciendo. Hacerlo siempre de mayor a menor, porque podría ser diferente, pero digamos, podría estar ciencias sociales de tercero, pero ustedes tienen que modificar todo de tal manera que les quede de mayor a menor. Y por último, lo que tiene que ver con la citación. Esto realmente ustedes lo manejan porque no es como muy diferente a lo que ya hacen, pero es importante que la vean. Bueno, esto tiene que ver con funciones y eso no es demasiado importante. Cómo se hace la cita parafraseada, vea que no vienen letras. Se lo digo porque, por ejemplo, en la UNED, la cita parafraseada igual piden el número de página, en el CIDE no lo piden. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Lo que tiene que ver, no se ponen las letras de los nombres, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo cuando es una segunda fuente? También. Estos son componentes que en realidad ustedes saben. Entonces quisiera como avanzar. Aquí vienen como ejemplos. Esa es la parafraseada. Aquí está la cita textual con menos de 40, ¿verdad? Que tiene que ver con las comillas. Y la cita textual grande, ¿verdad? La de más de 40. ¿Cuál va a ser la sangría? Es el margen izquierdo nada más, ¿verdad? Y se hacen un bloque aparte, no se utilizan comillas, que es lo que tenemos que ponerle. Si hay un segundo párrafo, que tenemos que ponerle una sangría, que eso no siempre se usa. Si trae errores, no se corrige, sino que se coloca esta nota. Que lo tomen en cuenta. Okay. Y vienen diferentes, si ustedes quisieran agregarle un texto, lo pueden hacer colocando esos símbolos. Igual añadir, poniéndole énfasis es añadiendo cursivo y tienen que agregarle este texto. Obviamente no en rojo, eso está ahí como para que se vea mejor, para que se resalte, pero sí tienen que agregarlo. Viene todo cómo hacer la situación. Vean que también vienen cuando, digamos, cómo referenciar ciertas cosas. Esto es muy importante, sobre todo en el planteamiento del problema, de lo que son las comunicaciones personales. Entonces, yo lo único que tengo que poner es, aquí sí va el nombre primero, pero la letra, el apellido, entre paréntesis, comunicación personal, coma, y la fecha. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Esta es muy usada. Todo lo que tiene que ver con otro tipo de documentos también vienen cómo citarlo, ¿verdad? Tal vez no sean importantes para ustedes, pues no tanto. Cómo citar un idioma extranjero, con un solo autor o autora, cómo se coloca, las diferentes formas, ¿verdad? Al principio, en medio, al final, o sin paréntesis se puede hacer también. Todo esto es importante que lo revisen porque les ayuda a la parte de formato. Cuando hay varios autores, ¿cómo es que lo tengo que hacer? Okay. Viene todo lo que tiene que ver con formato. Cuando son más de... Vean que cuando son más de 6 o 7 personas autores es cuando podemos usar el LAL. Es importante que lo revisen. Como les digo, esto es más una forma de consulta, un documento consulta que aprendérselo de memoria, pero sí tienen que saber que existe.
un grupo de autores, que eso pasa mucho, ¿verdad? Cuando no viene un autor, sino es una organización, cómo lo cito, cuando es anónimo, y así sucesivamente. Apellidos que tienen un guión, o sea, todos los casos vienen acá. Yo nada más quisiera volver a las referencias, ajá. Aquí están. Lo que tiene que ver, ok, cuando tengo un mismo documento, o más bien, perdón, cuando tengo dos diferentes documentos que tienen un mismo autor y que se publicaron el mismo año, ¿qué le tengo que colocar? ¿No? Y también vienen casos extremos, no creo que les pase demasiado. A mí sí me ha pasado que tengo el primer caso, pero cuando ya se agotan, que puedo usar, ¿verdad? Que es hacerlo doble o triple, pero eso es muy raro. Y esto, la referenciación, eso es súper importante. A veces hay como muchas dudas de cómo debo referenciar dependiendo del documento, entonces eso está en la página 101. ¿Okay? Cómo referenciar si es con un localizador, ¿no? El correcto, el incorrecto, vea que aquí le ponen puntos, no hay que ponerle puntos. Aquí los documentos editados varias veces, reimpresos, cómo referenciar un diccionario, el título o libro de una revista en inglés, vienen como todas las formas. Cuándo usar la I latina y este símbolo de I. Vienen todas las formas, como referenciar publicaciones periódicas, revistas, que eso se usa mucho. Miren, no es solo el año, sino hay que poner los meses. Todo eso tiene que ustedes prestarle la atención. Cuando tienen el DOI, que es como un código que Educare todos tienen el DOI, por ejemplo. Cómo referenciar periódicos en línea. Vean que yo aquí no estoy explicando cosa por cosa porque realmente esto es de consulta, ustedes tienen que revisarlo y anotarlo de acuerdo a este formato. Como referenciar libros, libros impresos o libros electrónicos, que probablemente ustedes vayan a usar más de este estilo, cómo se tiene que referenciar. Si nada más vi el capítulo, referenciarlo por capítulo. Cuando son informes, cómo lo puedo referenciar, cuando son tesis. Ven, chicos, entonces todo eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Igual cuando son documentos que vienen de congresos, cómo es que los referencio. ¿Ves? Cuando son carteles, cuando son ponencias, cuando es un resumen de trabajo, todo eso cómo lo referencio. Hasta Wikipedia viene. Reseñas, películas también, series, pinturas, fotografías, todo eso. Es súper útil. Si yo quiero referenciar foros que me sirven, por ejemplo, para el planteamiento del problema, entrevistas grabadas, sobre todo para la parte de presentación de datos, son cosas de redes sociales, sobre todo para el planteamiento de problemas, eso es como importante. Trabajos no publicados o publicados informalmente. Esto es súper útil, ustedes lo podrían usar, notas de clase en línea, diapositivas de PowerPoint, de cosas que vieron en clases que ustedes quisieran citar, esta es la forma de referenciarlo. O charlas también, bueno, comunicaciones personales, lo que habíamos hablado al principio. Y bueno, ya esta parte sí, esto no es de formato, sino que es la presentación. Entonces, digamos que eso es como de más de uso popular, ¿verdad? Que se cuenta con 40 minutos y demás.
Lo que pasa es que esta parte yo no le pondría mucho énfasis ahorita, esperando a ver, porque hay condiciones que han cambiado, ¿verdad? Yo esperaría que el otro año, cuando ustedes presenten, pues no tengamos la situación de la pandemia, pero no lo sabemos. Entonces, esta parte no le vamos a prestar tanta atención, sino lo que tiene que ver con formatos. Entonces, vean que es bastante denso y es importante que ustedes sepan dónde están las cosas. Hoy lo que hicimos fue como un tour virtual y la idea es que ustedes puedan revisarlo en estas horas que quedan de clase y hacer la práctica que está en el aula virtual. Cualquier consulta me avisan. Nos vemos.